Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Juan Lanzagorta los saluda. Feliz mañana. Un poco retrasados, son las 12:49, unos minutitos nada más. Esta mañana les avisé muy temprano que no transmitíamos a las 10:30. Avisé en un reel y avisé en mi muro que pedí una disculpa porque no íbamos a transmitir a las 10:30 de la mañana, sino a las 12:30. Pero ante todo, siempre expresaré mi gratitud a mi Padre Dios por estar vivo, por amanecer, por disfrutar y gozar de la presencia del sol, de la naturaleza y de este bello lugar que para mí ha sido una casa que me ha ayudado a levantarme, a recuperarme. Y está conmigo un hermano espiritual, un brother, un compañero de vida en el viaje de la vida, que estuvo siempre muy al pendiente de todo mi proceso. Ustedes ya saben, anuncié que había cumplido 4 años ya del trasplante y me dicen que me vio muy bien, que estoy muy recuperado, y le agradezco mucho la presencia del doctor José Manuel Pinto Saucedo, compañero y amigo de muchas luchas, amigo de la vieja guardia de la política y de la lucha política electoral, tanto en los órganos electorales, en la Secretaría de Gobernación y en el Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Hoy estamos retirados, estamos en otras actividades personales, como dicen algunas personas por ahí que me encuentro. ¿Qué estás haciendo? En mis actividades personales. Bueno, con todo respeto, adelante, cada quien hace lo que quiera. José Manuel, bienvenido. Gracias, mi Juan. Como siempre eres muy gentil y muy amable. No. En invitarme a esta mesa de diálogo. Pues es una charla así, siempre muy rica. De amigos, de compañeros, de anécdotas, de vivencias. José Manuel Pinto Saucedo es doctor en Derecho Constitucional, y es una gente avezada que conoce las reglas, conoce el sistema político mexicano, pero además conoce la estructura jurídica orgánica del sistema político desde la Constitución, de la función administrativa, el marco penal, el marco civil, el marco agrario, y está invitado porque es un especialista en la materia para tocar brevemente así, de ladito, las iniciativas que hizo el presidente de la República. Son 20 iniciativas que ha hecho el presidente de la República para, pues, seguir la cuarta transformación. Sí. No sé Fíjate, Juan, qué opinión tengas. Me parece que 20 iniciativas de reforma en los últimos meses, quedan 6-7 meses de gobierno, son demasiadas iniciativas. Caray. Ay, quédate así. Lo voy a poner aquí para que sintonice mejor el micro. Estás hablando así de lado. Se vale, pues somos de confianza. Iba a decir algo, pero mejor me quedo callado, ¿no? ¿Te acuerdas de aquellas aventuras electorales de hace muchos años que teníamos que compartir espacios comunes, claro, ¿no? Entonces dije, se vale porque claro. Nos conocemos bien. Pues te decía que ha sucedido que en sexenios completos no llegan a 20 iniciativas en 6 años. Ajá. Cuando el actual presidente pretende en unos cuantos meses echar a volar una serie de reformas que pueden ser analizadas desde diferentes perspectivas. Primero, mucho se ha hablado en los medios de un intento electoral, Sí. de un intento de mercadotecnia popular. Sí. Otra perspectiva pretendiendo ser la víctima del sexenio. Ajá. Víctima. Desde otra perspectiva, hacer la campaña a la candidata. A ella la ha hecho chiquita. ¿Sí? A Claudia. ¿La ha hecho chiquita? La ha hecho chiquita. ¿Así lo ves tú? No le ha dejado el espacio. Nunca antes habíamos visto a un candidato a la presidencia de la República tan falta
decisión, de toma de decisiones y de falta de compromiso. Recordarás que siempre se estilaba que el último año de gobierno y el primer año de campaña de los candidatos, prácticamente el candidato tomaba la iniciativa y las riendas de gobierno de este país. Sí, claro, de común acuerdo con el presidente saliente y con los acuerdos correspondientes con la oposición. Hoy no hay nada de eso, se han roto los paradigmas. Vivimos una época de autoritarismo, de un solo hombre, de una sola decisión, violentando todos los principios y todas las reglas del juego político electoral de este país. Constitucionalmente sabemos que existe la imposibilidad jurídica de que dos de los poderes de la Unión se consagren en una sola persona. Así es. Salvo así es. casos de excepción. Bueno, pero hoy no hay caso de excepción y tal parecería que el presidente está buscando generar en el ambiente social, político y jurídico del país un ambiente de excepción que inclusive le pudiera permitir prolongarse en el ejercicio del poder 2 años más. ¿Se podría dar esta condición? Esta condicionante sí podría darse. Claro, si tú analizas el mapa geográfico del país y te das cuenta de la situación de inseguridad y de violencia que está generalizándose cada día más, eso es una muestra de del permiso del gobierno, de la autoridad, para violentar el estado de paz. O sea, uno de los principios fundamentales constitucionales es la paz social, la seguridad jurídica de los mexicanos. Hoy no tenemos ni paz social ni seguridad jurídica. Entonces, todo hace pensar que hay una tendencia a que si la campaña de Claudia no levanta o hay una sustitución de candidato, ya la hubo en el caso de Colosio, una muerte, una situación violenta, ¿no? Y pudiera darse de nueva cuenta, repetirse el padrón de la sustitución de candidata, o bien la violencia generalizada, el rompimiento del estado jurídico, el rompimiento del estado de paz, que le permita al presidente tomar la decisión de prolongarse en el gobierno. ¿Cuál sería esa excepción que refiere la Constitución? O sea, ¿cuál sería la circunstancia, el escenario posible que le permitiera al presidente prolongar su mandato de gobierno? Mira, pudiéramos hablar de antes de la elección, un escenario electoral el día de la elección o un postelectoral. Antes de la elección, si la violencia se generaliza de tal manera de que no se dé la seguridad jurídica del establecimiento de las casillas del proceso electoral, el INE inclusive ha manifestado que habrá lugares, municipios en donde no podrá entrar a preparar la elección por el grado de inseguridad que representan los municipios y zonas geográficas muy identificadas. Acuérdate que el no instalar la elección en el 20% de las casillas electorales, así es. Se actualiza el supuesto jurídico de una nulidad de elección. Entonces, tienes ahí un primer escenario. Un segundo escenario es que el día de la elección se violente generalizado la votación, que impida el sufragio efectivo, ¿no? Que impida el desarrollo de la elección y que se declarara también un número determinado de casillas que se robaron las casillas, las boletas, que no se instalaron, que se violentó, que hubo golpes, que etcétera, etcétera. Ese es otro escenario. Y en el postelectoral, bueno, pues el ejercicio de las reglas del juego jurídico a través de los recursos de impugnación, porque a mí me parece que este será un proceso inédito en materia de violación a las garantías electorales. Ahí tienes 3 escenarios muy claros. Una facultad exclusiva del presidente, suficiente que él lo decida para que se materialice. Y eso pone en una grave situación al país y al Estado de Derecho. ¿Podría estarse
orquestando este escenario desde, Por supuesto. desde el poder. Por supuesto. Digo, hoy el presidente tiene en su haber al ejército mexicano. Sí, Nunca el antes, jefe supremo. nunca antes se había visto un escenario con una fuerza tan importante, política, económica y social del ejército, inclusive en el patrullaje de la ciudad. Entonces, todo hace pensar que se está armando el escenario propicio para que en un momento dado se pueda llegar a pensar en un estado de excepción. Que sería muy lamentable. Muy lamentable, muy lamentable. Pero hay otro poder, el poder judicial, la Suprema Corte de Justicia. Sí. ¿Cómo ves ahí qué papel juega la Suprema Corte en un escenario de violencia electoral? Está el Tribunal Federal Electoral, pero también está la Suprema Corte. Es decir, a ver, se da este escenario de violencia, se da la nulidad por la falta de instalación del 20% de las casillas en el país, en ese tenor. Y el otro, la violencia generalizada que impidiera el desarrollo del proceso electoral el día de la elección, ¿no? Sí. Entonces, las consecuencias pues, son muy graves. Y luego, los mensajes que están llegando porque están asesinando, acribillando, ejecutando a candidatos. Por otra parte, a precandidatos ya los están ejecutando. Y si le sumas la intervención o la participación de fuerzas extrañas en narcotráfico, el dinero derivado de la actividad del narcomenudeo, entonces estás generando un estado muy propicio para que se dé el escenario del estado de excepción. Y además, si el presidente declara estado de excepción, la Corte no tendrá nada que hacer, porque precisamente le da las facultades absolutas al presidente de la Constitución, para prolongarse y manejar a su libre arbitrio el destino del país, en un estado de derecho roto absolutamente. ¿Tú crees que haya esa idea configurada? Está en la mesa. Está en la mesa. Está mi hermana, saludos hermanita Rosy, nos está viendo mi mamá también, te manda a saludar. Mi mamá, doña Tere, Gabriel Ramos y mi hermana Rosy Lanzagorta Ramos nos están viendo. Saludos mamá, saludos hermana, saludos de José Manuel. Oye, mira, es muy claro, o sea, ni siquiera vale la pena analizar las 20 reformas desde la perspectiva jurídica. ¿Por qué? Porque es una vacilada. A ver, ¿por qué dices que es una vacilada? Mira, primero, el presidente no tiene un Congreso a modo que le permita transitar las reformas constitucionales. Él lanza este paquete de reformas a sabiendas que va a perderlas, a sabiendas que se va a convertir en la víctima para poder venderle al voto popular la idea de que los conservadores no le han permitido transitar y consumar sus ofertas de campaña, que han sido promesas falsas. O sea, desde un inicio de su campaña electoral ha prometido y ha jugado con los mexicanos, ¿no? Hoy yo palpo en la sociedad ese mismo sentimiento que había hace 6 años en contra del PRI, de hartazón, de corrupción. ¿Crees que lo hay? Claro. Lo que pasa es que la gente está con temor, con miedo, y se guarda el sentido de su voto. Se guarda el sentido. Hay miedo. Qué bueno que tocaste ese tema, quiero destacarlo porque el miedo es el que nos detiene. El miedo
en la población. Pero ¿miedo a qué? Miedo a ser recriminados, Ajá. a perder su pensión, a perder su beca a los estudiantes, a reprimir, a no tener un espacio de trabajo en el gobierno, a ser perseguido político, a sufrir vejaciones en la condición humana. Todas estas cosas, Juan, hace que el ser humano se retraiga, que no exprese, ¿no? Pero si tú ves en todas las mesas de café, en el metro, en las plazas públicas, hay un cansancio de la sociedad. Todo este voto, 15 o 20 millones que creyeron en él, que quisieron quitarle el poder al PRI porque estaban cansados de mentiras, de ver cómo una pequeña cúpula de mexicanos se enriquecían brutalmente. Le dieron el beneficio de la duda, le dieron la confianza a López Obrador para ser presidente y que cambiaran las cosas. Y hoy estamos peor que hace 6 años. Hoy la gente tiene cansancio, hartazón, se siente burlada, se siente que la han utilizado, la sociedad civil no es tomada en cuenta, no participa, no le dejan participar, ¿no? Y creo que esos 15 millones que votaron hace 6 años, hoy van a castigar a la... Bueno, ahí tuvo 30 millones. Sí, por eso, la mitad. ¿La mitad? La mitad. Hoy no creo que le dé el voto de confianza. Me parece que se va a cerrar mucho la elección. Sí. Se va a cerrar mucho la elección. Que esas campañas negativas que hoy sufre el presidente por haberse trepado 6 años al ring a pelearse cuando no ha tenido necesidad de hacerlo porque tiene un grupo de secretarios de Estado, subsecretarios que de suyo deben tener la labor de defender el día a día de la ejecución del gobierno, de la administración pública. Él hoy está sufriendo las consecuencias de haberse trepado al ring todos los días. De haber tomado él de concentrado, ¿no? Absolutamente. Concentró y dicen que lo que se endurece mucho se fractura solo. Es una ley física, ¿no? Entonces, tanta rigidez, tanta fuerza, está hoy desquebrajando a esa resistencia tan grande con la que llegó y se fortaleció, pero no delegó, no compartió, no dejó administrar a otros, sino todo lo concentró. Mira, hay otra ley de la física, lo que resiste apoya. Sí. Si nada más que 15 millones de votos que lo resistieron para apoyarlo, hoy no tiene resistencia, hoy está cansado. La gente ve en entredicho su patrimonio familiar, ve en entredicho la estabilidad de la familia, la posibilidad de mandar a sus hijos a las escuelas, la posibilidad de tener un sistema de salud en condiciones humanas dignas, ¿no? Hoy ve en riesgo el patrimonio familiar, sus casas de habitación, sus posibilidades de libertad de expresión, de libertad de tránsito, de libertad de creencia, porque hoy la sociedad está perseguida. Tú encuentras agentes secretos informando esquina, 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 esquina de todo lo que sucede en la ciudad. O sea, es brutal la persecución que está sufriendo la sociedad con tal de tener en sus manos todo el tejido, todos los hilos del desarrollo del día a día de este país. Muy delicado la observación que hace José Manuel Pinto, muy fría desde el punto de vista de un estudioso del derecho, conocedor de la política.